Bienvenidos mis estimados amigos de nuestro canal. Hoy estaremos tratando uno de los temas que muchos de verdad que me han estado solicitando para explicar. Y este es el momento para despejar sus dudas con respecto a cómo cargar datos desde una hoja de Excel a un control de list box o cuadro de lista de un formulario. ¿Quieres todos los detalles? Entonces comencemos. El método que vamos a conocer hoy no es el único que existe, pues hay muchos más que podemos usar, pero hoy te mostraré la forma más formal y correcta de cargar datos a un list box. Bien, si revisamos nuestro formulario de proveedor cliente, podemos observar que en esta parte inferior tenemos un cuadro de lista donde vamos a cargar los datos y nuestro objetivo es, cuando seleccionemos cliente, nos muestre toda la base de datos de los clientes en nuestro cuadro de lista. Pero si cambiamos a proveedores, entonces que nos muestre toda la base de datos de los proveedores. Y si observas, todo el movimiento para cumplir este objetivo lo tenemos en este control donde seleccionamos el tipo de registro. Esto nos indica que vamos a programar sobre el evento change de este control. Súper sencillo, muy fácil identificar nuestro control donde vamos a programar la macro. Pero antes de ingresar de lleno al código debemos de reconocer ciertos parámetros importantes para que puedas comprender el código. Primero, quiero que diferencies ciertas características de un list box. Mira, en un list box para numerar las columnas es muy diferente a lo que tenemos acostumbrados en una hoja de Excel. Ahora te explico el por qué. La numeración empieza con la columna 0, luego la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y así sucesivamente. Mientras que en una hoja de Excel, la numeración de las columnas empiezan primero con la columna 1, luego la columna 2, columna 3, columna 4 y así sucesivamente. Con esto quería lograr que te des cuenta que la columna 1 de la hoja de Excel en un list box es la columna 0. La columna 2 de la hoja de Excel es la columna 1 del control list box. Grábate esto porque es una diferencia muy particular e importante de este control list box y nos va a servir al momento de programar. El segundo punto que debes de conocer es que con una programación normal, un list box solamente acepta hasta 10 columnas como máximo. Esto indica que si quieres mostrar más de 10 columnas en un list box, no te va a permitir. Ahora tú dirás, ¿y cómo mostramos más de 10 columnas? Te comento que sí es posible mostrar más de 10 columnas, pero debemos de crear un artificio que vulnere el estado normal del control, caso que lo veremos en otro video. Como tercer punto, en este video vamos a mostrar simplemente a 5 columnas en nuestro list box. Ustedes pueden seleccionar 6, 7, 8, inclusive hasta 10 columnas, pero para el caso de este video vamos a usar simplemente a 5 columnas. Entonces, como queremos mostrar simplemente 5 columnas, debemos de identificar qué columnas son. Para eso, revisamos nuestra hoja clientes y proveedores de dónde vamos a cargar los datos. Vemos que tienen las mismas columnas, entonces se hace mucho más fácil. Por ejemplo, para este video vamos a mostrar la columna A de la razón social, la columna C de los documentos, la columna D del número del documento, la columna F de la dirección y la columna G del número móvil. Son las 5 columnas que vamos a cargar a nuestro control list box. Ustedes pueden seleccionar más columnas o menos columnas. Esto queda a su propio criterio. En el cuarto punto debemos de identificar el número de columnas que necesitamos cargar a nuestro list box. En este caso la columna razón social es la columna 1 de la hoja de Excel. La columna documentos es la número 3 de la hoja de Excel. La columna número de documento es la número 4. La columna dirección es la número 6 y la columna celular es la número 7. Perfecto, ya tenemos nuestros datos gran parte identificados. Lo que nos falta es identificar a partir de qué fila vamos a mostrar en el list box. Y si observas, tanto en nuestra hoja clientes y en nuestra hoja proveedores, los datos comienzan a partir de la fila 5 hacia abajo.
Este dato hay que tenerlo muy presente, es importante para nuestro código. Bien, ahora vamos a nuestra ventana muy querida de Visual Basic para identificar otros parámetros muy importantes. Si observas, aquí tenemos nuestro control ListBox y lo primero que vamos a modificar es el nombre de este control. Por ejemplo, a ListBox-info PC o el nombre que ustedes quieran y sobre todo que puedan recordar. Luego nos vamos a ubicar en la propiedad column count o cuántas columnas vamos a mostrar. Y si recuerdas, habíamos mencionado 5 columnas. Perfecto, con esto ya tenemos lo básico para programar. Posteriormente estaremos conociendo otros detalles más. Entonces, para programar nos vamos a nuestro control que habíamos identificado al inicio. Ingresamos con doble clic y si te fijas nos lleva directamente al evento Change del control. Y si observas, aquí ya tenemos nuestro primer código programado. Y uno de ellos es una condición if, donde hemos evaluado que si el control combo box-p seleccionar registro es igual a clientes, entonces que seleccione a la hoja 5. Caso contrario, que seleccione a la hoja 4 de los proveedores. Vamos a hacer uso de esta condición if para programar la macro que nos permita cargar los datos a nuestro control listbox. Entonces, nos ubicamos antes del else y hacemos recorrer un poco hacia abajo para generar espacio. Entonces, en todo este espacio vamos a programar nuestra macro para que nos permita cargar a listbox los datos de la hoja 5 o de la hoja clientes. Porque si el control es igual a clientes, entonces que nos muestre toda la base de datos de los clientes. Primero vamos a identificar la última fila llena de la hoja clientes, que en este caso es la hoja 5. Y como referencia vamos a tomar a la columna A. Entonces decimos que la última fila sea igual a la hoja 5 o la hoja clientes, .range y como referencia la columna A concatenado con rows count, es decir, que cuente las filas llenas y lo almacene temporalmente. Luego vamos a usar una instrucción set para referenciar a la hoja clientes y almacenarlo temporalmente para ser usado posteriormente cuando le damos salida a los datos en el listbox. Entonces decimos que la variable de nombre HC o la hoja clientes sea igual a la hoja 5. Podemos nombrarlo también como worksheets y la hoja clientes, pero más recomendable es usar el nombre raíz porque eso no se puede modificar desde Excel. En cambio, si usamos el nombre visible de la hoja, podría ser que alguien cambie el nombre clientes de la hoja y de esa forma dejando obsoleto el código. Por eso es mejor usar el nombre raíz de la hoja. En este caso es hoja 5. Ahora vamos a implementar un bucle for next que nos permita recorrer cada valor de cada columna que aquí dentro indiquemos. Entonces decimos que empiece a recorrer desde la fila 5 hasta la última fila llena que lo tenemos en esta variable ufila y cerramos el bucle. Si recuerdas, esta fila 5 es la que habíamos identificado en la hoja clientes y en la hoja proveedores y habíamos mencionado que desde la fila 5 hacia abajo es donde están los datos registrados y los que vamos a mostrar en nuestro listbox. Listo, ya contamos con nuestro bucle for. Posteriormente vamos a condicionar un poco a este bucle for. ¿Cómo así? Mira, vamos a decir que si en nuestra hoja 5 que lo tenemos almacenado en nuestra variable HC y a partir de la fila y de la columna A es diferente del vacío, entonces que realice una determinada acción. Dicho de otra forma, que si en nuestra hoja clientes a partir de la fila 5 de la columna A está con datos, entonces que realice una determinada acción. Ahora, lo que nos falta es mostrar los datos en nuestro listbox. Para eso vamos a decir que el listbox-infopc.addItem capture nuestra primera columna desde la hoja de Excel que se encuentra en la variable HC y en la fila I de la columna A. Con esto hemos cargado los datos de la columna A la primera columna de nuestro listbox. Por ejemplo, si ejecutamos el formulario, seleccionamos clientes,
podemos ver que ya nos muestra la primera columna de la razón social de nuestros clientes. Ahora, ¿cómo sería para mostrar las demás columnas? Para eso regresamos nuevamente a nuestro código y a continuación vamos a seguir programando de la siguiente manera. Que el listbox-infopc.list capture los datos en el mismo control listbox-infopc.listCount-1, pero en la columna 2, que muestre los datos que se encuentran en la hoja clientes a partir de la celda que empieza en la fila I de la columna C de la hoja de Excel. Con esta línea de código estamos mostrando los datos de la columna C de la hoja de Excel y en nuestra segunda columna de nuestro listbox. Si recuerdas, habíamos mencionado que en un listbox la columna 0 sí existe, mientras que en una hoja de Excel la columna 0 no existe. Es por eso que la columna 2 en un listbox viene a ser representado con el número 1. Lo que sigue ya es muy sencillo. Simplemente copiamos esta línea de código, pegamos a continuación y aquí cambiamos a la columna 3 que viene representado por el número 2 y de la columna C a la columna 2. Pegamos una vez más, aquí cambiamos a 3 y en esta parte a la columna F. Pegamos una vez más, aquí cambiamos a 4 que representa la columna 5 en nuestro listbox y a la columna G de la hoja de Excel. Si recuerdas, también al inicio habíamos identificado qué columnas mostrar en nuestro listbox y es justamente las columnas que hemos insertado en estas líneas de código. Y si quieren mostrar más columnas, simplemente pegan una vez más y hacen las modificaciones que te acabamos de mostrar. Perfecto. Con esto ya deberíamos demostrar las 5 columnas en nuestro listbox. Revisemos si esto es verdad. Entonces ejecutamos el formulario, seleccionamos clientes y si observas ya tenemos las 5 columnas que habíamos seleccionado para mostrar. Y estos datos pertenecen a la base de datos de los clientes. Ahora, ¿cómo sería para mostrar la base de datos de los proveedores? Para eso nos vamos a nuestro código, copiamos desde la última fila hasta el final del bucle for y nos posicionamos debajo de esta línea de código que dice hoja 4.select y aquí pegamos. Ahora simplemente vamos a cambiar de hoja 5 a la hoja 4 que le pertenece a los proveedores en todas estas líneas de código. De esta forma ya tendríamos cargado de información nuestro listbox, pero nos falta un pequeño detalle y para que puedas apreciarlo mejor, ejecutamos el formulario, seleccionamos clientes, vemos que funciona normal, pero si cambiamos a los proveedores, lo que pasa es que la lista se acumula en la parte inferior y si pasamos nuevamente a clientes, esta nuevamente se acumula al final. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Es muy sencillo. Regresamos a nuestro código y después de la variable h que tenemos aquí, vamos a escribir listbox-p infopc.clear. Con esto hemos limpiado el listbox cada vez que hagamos algún movimiento en nuestro combo box-p seleccionar registro, de donde seleccionamos si es un cliente o un proveedor. Ahora ejecutamos el formulario, seleccionamos clientes, funciona normal y si pasamos a los proveedores vemos que limpia el control y en su lugar actualiza los datos a los proveedores. Y si cambiamos a clientes, vemos que todo está funcionando correctamente. Bien, con esto ya daríamos por concluido nuestra explicación. Sin embargo, vamos a darle alguna configuración más a nuestro control de listbox. Mira, si observas, aquí tenemos 5 columnas, pero el ancho para cada una de ellas es que son iguales y como puedes ver, hay columnas que deben ser mucho más cortas que otras. Entonces, ¿cómo hacemos que el ancho se ajuste al contenido real para cada columna? Entonces, regresamos nuevamente a nuestro código, seleccionamos nuestro listbox y si observas, en la propiedad width o ancho que tiene todo el control es de 622 puntos. Este ancho es el total que tiene este control listbox. Y como aquí queremos mostrar 5 columnas, entonces debemos de dividir entre las 5 columnas, obteniendo así una medida para cada columna
Por ejemplo, para la columna 1 donde mostramos la razón social puede ser de 190 puntos, para la columna 2 un ancho de 70 puntos, para la columna 3 un ancho de 80 puntos, para la columna 4 un ancho de 220 puntos y para la columna 5 un ancho de 60 puntos. Y si sumamos todas estas medidas nos da un total de 620 puntos, es decir, estas medidas encajan en el total de nuestro list box. Ustedes pueden elegir las medidas a gusto y preferencia según el ancho total del list box y las columnas que van a mostrar. Ahora ya tenemos todas estas medidas, entonces regresamos a las propiedades del control y ubicamos la propiedad column width o el ancho de las columnas. Y aquí ingresamos las medidas, por ejemplo, la primera fue de 190 pt, punto y coma, la segunda fue de 70 pt, punto y coma, la tercera fue de 80 espacio pt, punto y coma, la cuarta fue de 220 puntos, otro punto y coma, y la quinta columna fue de 60 puntos y validamos con Enter. De esta forma, si ejecutamos el formulario, seleccionamos a los clientes, podemos ver que la información ya se presenta mucho más organizada. Las columnas ya tienen una medida diferente para cada una de ellas, permitiendo mostrar mucho mejor el contenido. Otro de los puntos es los encabezados de cada columna. Te comento que existe dos formas de mostrar el encabezado, pero te mostraré la que más recomiendo. Mira, para mostrar los encabezados de cada columna, vamos a copiar y pegar cualquier etiqueta que aquí tenemos y lo ubicamos en la columna 1. Y si recuerdas, la columna 1 tenía una medida de 190 puntos. Entonces, a esta etiqueta en su propiedad width también vamos a decir que sea de 190 puntos. Copiamos una vez más esta etiqueta y lo pegamos. Y esta será para la columna 2 que tiene un ancho de 70 puntos. Pegamos una vez más y será para la columna 3 que tiene un ancho de 80 puntos. Pegamos una vez más y esta será para la cuarta columna que tiene un ancho de 220 puntos. Y para la quinta columna con un ancho de 60 puntos. Finalmente, a cada etiqueta le vamos a dar una alineación por el centro modificando su propiedad text align. Y para cambiar el nombre de cada etiqueta, modificamos la propiedad caption de cada etiqueta hasta obtener el resultado que puedes observar en tu pantalla. Ahora, si ejecutamos el formulario, seleccionamos clientes, podemos ver que la información se presenta mucho más formal. Y si cambiamos a proveedores, podemos ver que se presenta la misma configuración. De esta forma podemos cargar datos a un list box respetando criterios de selección. Muy bien, mis estimados amigos, por ahora hemos llegado a la parte final del video, pero en la parte número 29 vamos a configurar, o mejor dicho, vamos a iniciar la configuración de nuestros formularios secundarios. Si recuerdas las explicaciones iniciales, en este sistema tenemos dos tipos de formularios. 4 formularios principales los cuales hemos estado configurando con esta serie de videos, pero también tenemos 4 formularios secundarios que nos faltaría por configurar. Y son estos los formularios secundarios que estaremos revisando en la parte número 29. Por eso te invito a suscribirte y formar parte de este canal, porque se vienen muchos videos de este curso. Bendiciones para todos, hasta la próxima.